Sí, bendiciones, gloria sea al Señor, amados hermanos. Bendiciones una vez más en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria sea al Señor. Vamos con la segunda refutación del video, sí, 1 Timoteo 3:16, de el pastor Luis Polo. Sí, esperemos que sea de bendición a sus vidas. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones a todos, amados hermanos. Gracias por escuchar y ser parte y miembros de Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, sí, un canal de YouTube. Amén. Y gracias también a todos los que participan en el grupo de Facebook Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Hoy les traigo la segunda parte o la segunda refutación de, sí, de 1 Timoteo 3:16. Y vamos a escuchar qué es realmente lo que nos dice el pastor Luis Polo en este video. Esta es la segunda parte, ¿sí? Hay otro tercer video donde se va a poner más interesante, sí, porque aquí aún en este video todavía niega el pastor Luis Polo que Jesucristo sea Dios. Y en el tercer video se va a poner más interesante, ¿sí? Se va a poner más interesante porque ahí ya saca conclusiones, sí, de las cuales en sus dos primeros videos, en el tercero se va a dar unas contradicciones tremendas y luego dice que es para bendición de ustedes. Bueno, como lo expuse en el primer programa, sí, refutando a Luis Polo en su primer programa de 1 Timoteo 3:16, ustedes saben que varios unicitarios, sí, que he presentado, eruditos unicitarios, escritores, sí, hay uno que habla que nos iba a hablar con la revelación, sí, que el Padre le daba en ese momento, sí, que era una revelación tremenda, dice él. Es todo este tipo de personas, como es una secta, todos se creen que son super iluminados, sí, que todo lo que ellos dicen, sí, solamente ellos tienen la verdad, pero no es así, no es así. O sea, vamos a presentar el segundo video de Luis Polo. Lo vamos a escuchar, analícelo, amén, junto conmigo y vamos a ver qué es lo que vamos a tener que refutar del señor Luis Polo. Escúchenlo. Vamos a ver qué es lo que nos está Dios les bendiga, soy el pastor Luis Polo y este es el segundo video de este estudio titulado Dios fue manifestado en carne. En el primer video mostré 9 evidencias bíblicas donde claramente se observa que el Padre no solo es Dios, sino que es el único Dios. En este segundo video presentaré que el Padre, siendo el único Dios, se manifestó en carne o se manifestó en un hombre sin dejar de ser Dios. Para comenzar, citaré el verso que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: Si se fijan en el inicio, la expresión de Luis Polo que dice que el Padre se manifestó a través de un hombre. Esa es la declaración de Polo, ¿sí? Mas sin embargo, hay unicitarios, ¿sí?, que creen, ¿sí?, que Jesucristo es el mismo Padre encarnado, ¿sí? Pero aquí Polo hace la diferencia. Sí, que el Padre se manifestó, o sea, diciendo que el Padre se manifestó a través de un hombre, que vendría siendo Jesucristo. ¿Por qué de un hombre? Si usted ve el primer video, Luis Polo dice que Jesucristo en la carne no es Dios. Por eso él lo rebaja a un hombre, ¿sí? Pero la persona o ese hombre,
¿sí?, tiene doble naturaleza. ¿Sí? La persona de Jesucristo tiene doble naturaleza. No es como dicen los unicitarios que la carne es llamada solo hombre, como dice Polo, como lo afirma ahorita, y que el espíritu que mora en esa carne o en ese tabernáculo es a lo que se le llama Padre. ¿Sí? Entonces, si dice Luis Polo que Dios el Padre fue manifestado por un hombre, entonces Jesucristo vendría siendo una simple teofonía del Padre, ¿sí? Algo que el Padre agarró para manifestarse, ¿sí? Entonces, para varios unicitarios que creen que el mismo Padre se encarnó, entonces Luis Polo está destruyendo con esa declaración completamente la unicidad. En este video va a agarrar, ¿sí?, nestorianismo Luis Polo. Vamos a seguir a continuación a escuchar qué es lo que realmente dice. ¿Sí? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los trinitarios entienden que el Dios que encontramos en este verso es la segunda persona de la Trinidad. La Trinidad cree que fue el Dios Hijo quien se manifestó en carne. Tomaré evidencias bíblicas donde se registra en la carta del apóstol Pablo a Timoteo para demostrar que fue el Padre como el único Dios quien se manifestó en carne y no un Dios Hijo como lo quiere hacer creer la Trinidad. Primero, en su presentación, ¿sí?, dice que el Padre se manifestó por un hombre. Ahora dice, vean la contradicción epistemológico de la teoría unicitaria, los enredos. Ahora nos dice, ¿sí?, que el Padre se encarnó. ¿Acaso eso no es una contradicción? Ahora agarra especulaciones, ¿sí?, diciendo que la doctrina de la Trinidad, ¿sí?, pero lo que usan los términos de Dios Hijo son los cristianos católicos apostólicos romanos, ¿sí? Nosotros como evangélicos decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Ahí él generaliza, ¿sí?, que todos los trinitarios, pero cuando yo digo que todo unicitario, ¿sí?, los que comentan estos videos brincan como cucarachas en aceite caliente, que las metes en aceite y empiezan a brincar, ¿sí?, porque se están tostando con lo caliente. Y cuando yo generalizo, salen todos a decir que no, es que yo no creo como cree ese rato, es que yo no creo como cree Polo, y luego sacan sus discrepancias, de los cuales tengo varias capturas y tengo varios audios también de ellos que en su momento, ¿sí?, los sacaré, ¿sí? Ahorita es necesario ver qué es realmente lo que en qué se está contradiciendo. Ya empezó con su chimultrufiada, como dice una cosa, como dice otra, y luego cree que como interpreta es la Biblia, ¿sí?, él es que tiene la única verdad. Pero todos son así. Clavijo también cree que él tiene la única verdad, que lo que él dice es cierto. Polo a su vez también dice lo mismo. Cerrato no se diga, hasta tiene un canal, la única verdad de Dios, o sea que la única verdad de Dios es la que él dice. Todos tienen eso, ¿por qué? Porque están cegados en entendimiento. Sigamos escuchando a Luis Polo. El contexto interno
de la carta del apóstol Pablo a Timoteo nos mostrará que la persona del Padre fue quien se manifestó en carne. La palabra Dios en Timoteo 3:16 en griego es Theos. Esta palabra está basada en el textus receptus o texto recibido. La posición de grandes eruditos es que el texto recibido es un texto tardío y que la palabra Dios no se encuentra en los manuscritos más antiguos. El Codex Sinaiticus y Vaticanus, la palabra encontrada en Timoteo 3:16 es Hos en vez de Theos. Se considera que el pronombre Hos fue cambiado por el sustantivo Theos. Esta es la razón por la cual muchas traducciones han traducido el pronombre Hos de Timoteo 3:16 como el pronombre él en vez del sustantivo Dios, como se encuentra en las siguientes traducciones. Traducción de Jerusalén dice: Él ha sido manifestado en la carne. Traducción Reina Valera actualizada dice: Él fue manifestado en la carne. Traducción Biblia textual dice: Él fue manifestado en carne. La palabra Él es un pronombre que se debe referir a un sustantivo. El sujeto al que se refiere la palabra Él en Timoteo 3:16 lo encontramos en el verso anterior. Timoteo capítulo 3, verso 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí debo aclarar que el Polo, ¿sí?, se equivoca al decir que Dios viviente es el sujeto de esta oración. No, el sujeto no es Dios viviente, el sujeto es la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? La iglesia es el sujeto en esta oración, no Dios viviente. Sigamos escuchando a Polo lo que él está diciendo. Cuando se dice que Él fue manifestado en carne en Timoteo 3:16, lo que hace referencia es que el Dios viviente de Timoteo 3:15 fue quien se manifestó en carne. Otras versiones han traducido el pronombre Hos como quien, como se registra en las siguientes traducciones. Traducción de la Biblia interlineal del griego al español de Westcott y Hort dice: quien fue hecho manifiesto en carne. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, versión hispanoamericana, dice: quien fue manifestado en carne. Otros estudiosos han propuesto que la traducción del pronombre Hos debe ser el cual, como se registra en la siguiente traducción. ¿Sí escucharon? Porque ahorita, en cuanto sea necesario, voy a demostrar, ¿sí?, que en los textos más antiguos, ¿sí?, es la palabra Hos y no Theos, ¿sí? Sigamos escuchando a Polo. Nuevo Testamento de Besom dice: el cual fue manifestado en carne. Las expresiones como quien o el cual tienen la misma connotación en Timoteo 3:16. Cuando se dice él o quien o el cual, está haciendo referencia al Dios vivo, quien fue manifestado en carne.
Mentira, mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, dice aquí 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de nuestra fe. Él manifestó en la carne. Él se manifestó en la carne. ¿Sí? ¿Por qué es mentira? Porque el que fue justificado fue Jesucristo cuando se bautizó. Dice para que se cumpla toda justicia. ¿Sí? Sadik, justo. ¿Sí? Justo. Jesucristo fue justificado. ¿Por qué? Porque Él es Melquisedec, Rey justo. Por el Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu descendió sobre Jesucristo. Y ahí está la palabra vio de Jorao literalmente, ¿sí? Literalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue visto literalmente como señal a Juan el Bautista. Pero ese es otro tema que he de tratar. Visto por los mensajeros. Visto, fíjese bien aquí, visto por los mensajeros. Hay dos textos. Un texto es el de Lucas capítulo 2, versículo 11. ¿Sí? Vamos a ver, Lucas. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 11. Fíjese bien. Dice la palabra del bendito, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Fíjese bien, la señal, ¿sí? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en pesebre, visto por los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles anunciaron el nacimiento del Mesías y vieron ese acontecimiento, ¿sí? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, Dios les manifestó por medio de los ángeles a los pastores para que fueran a ver el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no del mismo Padre, no del mismo Padre, porque estos pastores eran pastores de Israel, ¿sí? Conocedores de la Torá, ¿sí? Porque el Señor no se les podía haber presentado a unos hombres que no tuvieran el conocimiento de su Torá para que conocieran los tiempos y el cumplimiento profético, sino que les serviría de señal a los pastores, ¿sí? Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Se dieron a conocer que ya se había cumplido el nacimiento del Mesías, del Rey. Amén. Gloria sea al Señor. Eso es mentira. O sea, si no te basta este texto, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, Jesucristo cuando fue resucitado, ¿sí?, lo vieron los ángeles. Y les dice a los apóstoles: así como veis que Jesucristo fue alzado, así veréis venir. Amén. Ahora, si no te basta este texto, que fue visto de los ángeles, fue Jesucristo, el Hijo de Dios, al que tú llamas un simple hombre, ¿sí? Fue fortalecido en su angustia, ¿sí? Fue fortalecido por dos ángeles. Lo vieron los ángeles, por eso visto de los ángeles. Amén. Sigamos viendo, a ver si es cierto. Proclamado entre las naciones. Pablo proclamó la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Al menos de que tú me digas que el mismo Padre, ¿sí?, que creas lo mismo que tu maestro Cerrato, ¿sí?, que el mismo Padre murió en la cruz,
¿sí? Al menos que me digas eso, entonces podrías tener algo, ¿sí? Podrías, pero te harías un hereje monofisita. Así de sencillo. ¿Quién murió, Polo? ¿Quién murió para ti en la cruz? ¿El Padre manifestado en carne? ¿Sí? Dime. ¿O murió Jesucristo, el Hijo de Dios, según Romanos capítulo 5, versículo 10? Por eso lo que tú estás diciendo en este momento ya es mentira, porque agarras el texto anterior, ¿sí? El contexto, ¿sí? Pero no agarras el contexto inmediato. No lo tocas, porque como tú respetas un poco la gramática, y en el primer video la gramática destruyó por completo tu doctrina unicitaria, este texto también la destruye por completo si tú tocas gramaticalmente lo que está diciendo este texto, ¿sí? Creído en el mundo, claro, porque Pablo predicó a las naciones, a los gentiles, y es creído en el mundo. Nosotros creemos en Jesucristo. Pero aquí lo más sorprendente dice, y recibido arriba en gloria. El debate en el cual me invitaste y no aceptaste o lo cancelaste, debatir conmigo, es acerca de esto. ¿Quién descendió y quién subió al cielo? Bien, te voy a responder sencillo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice que estando ya resucitado, ¿sí?, con los apóstoles, después de 40 días, fue alzado al cielo. Amén. En el monte de los olivos fue alzado. ¿Por qué en el monte de los olivos? Porque la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo vendrá al monte de los olivos, de donde fue alzado, así como lo veréis que fue alzado, así Él vendrá en el monte de los olivos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual se presentó delante del Padre como sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. ¿Cuál fue ese orden de Melquisedec? Que Melquisedec era rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo, así como Jesucristo es bajo esa misma orden, que es rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo. No es porque sea el mismo Padre, Polo, no es porque sea el mismo Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, cuando fue el sacerdocio levítico, ¿sí?, ningún sacerdote de la línea de Aarón y ningún sacerdote de la línea de Leví fueron reyes en el pueblo de Israel. Ni uno, ni un sacerdote fue rey, ¿sí? Y por la línea, ¿sí?, de Judá, de los judíos, ¿sí?, ningún rey fue sumo sacerdote, ningún rey. Solamente Jesucristo bajo el orden de Melquisedec. Él es rey de justicia, Melquisedec, sumo sacerdote, rey y sumo sacerdote, como lo dice Salmos capítulo 1, versículo 4. ¿Sí? Tú eres sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, para siempre. Jesucristo, en ese texto de que es sumo sacerdote para siempre, es eternidad. Cuando Jesucristo muere y resucita, obtiene su eternidad, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, es eterno. Amén. No es como dice la falsa doctrina de la unicidad, que Jesucristo va a terminar en función. Y si no es que ya terminó en función para la unicidad, ¿por qué? Porque ya dejó su modo hijo para ponerse el modo Espíritu Santo. Eso es terrible en lo que nos quiere venir a presentar la unicidad. Sigamos escuchando a Apolo. Vamos a escuchar nuevamente.
Si tenemos en cuenta que la Biblia originalmente no estaba dividida en versículos, entonces entenderemos que no había nada que impusiera un límite a lo que hoy conocemos como el verso 15 y verso 16 del capítulo 3 a la carta a Timoteo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, fíjese bien, hermano, él se dio cuenta que al final de la oración hay un punto gramatical que es final, que es fin de la oración, punto y aparte. Amén. Gloria sea al Señor. Él se dio cuenta de eso, por eso luego él trata de contrarrestar este punto que está aquí, este punto. ¿Sí? Él lo trata, ¿por qué? Por eso empieza el versículo 16 con una I mayúscula. Indiscutiblemente es mayúscula porque es un punto y aparte. Por eso él tiene que quitar primeramente ese punto gramatical, defendiéndose con lo que nos está diciendo. Vamos a escucharlo. Escúchenlo con atención. A lo que hoy conocemos como el verso 15 y verso 16 del capítulo 3 a la carta a Timoteo. Por eso el pronombre él corresponde directamente al Dios viviente. Veamos el siguiente ejemplo encontrada en la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo. En Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según Timoteo 2:4, ¿quién a la carta a Timoteo? Por eso el pronombre él corresponde directamente al Dios viviente. Veamos el siguiente ejemplo encontrada en la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo. En Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean él, o quien, o el cual, está haciendo referencia al Dios vivo, quien fue manifestado en carne. Si tenemos en cuenta que la Biblia originalmente no estaba dividida en versículos, entonces entenderemos que no había nada que impusiera un límite a lo que hoy conocemos como el verso 15 y verso 16 del capítulo 3 a la carta a Timoteo. Sí escucharon. ¿Por qué? Porque hay un punto gramatical y ese punto gramatical es punto y aparte. Y él, sabiamente, ¿sí?, lo que está anulando. ¿Para qué hace eso? Para que los dos textos, ¿sí?, no tengan fin, como él dice, sino que tengan una continuidad. ¿Sí? Hay que ponernos abusados en el juego de palabras que este tipo de personas está usando. Eso es lo que primero deben de analizar de las personas. Sigamos escuchando a Luis Polo. Por eso el pronombre él corresponde directamente al Dios viviente. Veamos el siguiente ejemplo encontrada en la misma carta del apóstol Pablo a Timoteo. En Timoteo capítulo 2, verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Según Timoteo 2:4, ¿quién quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? La respuesta es Dios, por causa del verso anterior. Leamos Timoteo capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Este ejemplo que encontramos en Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4, es igual a Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16, siendo que el sustantivo que encontramos en Timoteo 3:15, el cual es el Dios viviente, es señalado en Timoteo 3:16 por el pronombre él, el cual o quién, dependiendo de la traducción. Con lo anterior es correcto decir en Timoteo 3:16 que el Dios viviente fue manifestado en carne. Siendo interpretado Timoteo 3:16 dentro del mismo texto y contexto inmediato, ahora vamos a interpretar Timoteo 3:16 a la luz de todo el contexto de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Polo está negando que el que se manifestó fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué lo está negando? Vamos a ver la escritura. Vamos a ir a Juan 1:31. Vamos aquí. Juan 1. Juan 1:31. ¿Qué es lo que nos dice Juan 1:31? Bueno, vamos a leer desde el verso 29. ¿Sí? Al día siguiente, Juan vio a Jesús y a Josué que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Jehová, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí, porque existía primero que yo. Y luego dice: yo no lo conocía, pero para que él se manifestara, aquí está, para que él se manifestara, vamos a, ¿sí? A Israel fui que vine yo sumergiendo en agua. O sea, Juan el Bautista vino bautizando en agua, ¿sí? Para que Yahoshua, el Mesías de Israel, se manifestara a Israel como el Cordero de Jehová. ¿Sí? Él está negando con esa declaración que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que se manifestó. Vamos a ver otra, primera de Pedro 1:20. Vamos a ver. Primera de Pedro 1:20. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: Él, a la verdad, estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Quién estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo? Yahoshua, Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué estuvo destinado antes de la fundación del mundo? Para que en el tiempo o en el cumplimiento profética de la ley, ¿sí?, fuera manifestado. Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Por lo tanto, todo lo que está diciendo Polo es mentira. El que se manifestó fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero se ha, aquí está, manifestado. ¿Sí? Pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes, ¿sí?, habiendo purificado sus vidas. Aquel que fue manifestado por causa de ustedes, ¿sí? ¿De quién? ¿Por causa de quién? Por causa de las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Jesucristo dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por causa de ellos, ¿sí?, Él fue manifestado. Él, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes, habiendo, fíjese bien, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad
para un amor fraternal no fingido, ¿sí? Ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro, ¿sí? ¿Quién es ese que fue manifestado? ¿Sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Purificado por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos purificados, somos limpiados, somos salvos. No es el mismo Padre como Polo lo quiere dar a entender. Por eso Él fue visto por los ángeles, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, y es lo que todo unicitario niega a Jesucristo, al Hijo de Dios, lo niega rotundamente. Vamos a seguir escuchando. Primero, en el saludo del apóstol Pablo se ve sin mucho esfuerzo que el Padre es señalado 2 veces como Dios, mientras que el Hijo es señalado como Señor. Leamos Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Fíjense bien lo que nos está diciendo, que en el texto gramaticalmente nos habla de un Dios referente al Padre, pero nos habla de un Señor que es referente a Jesucristo, al simple hombre, ¿sí? Pero esa palabra que se usa ahí es curios, Señor, y es referente a esa palabra usada también para Dios, ¿sí? Esto es lo que Polo niega, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un Dios y Padre, como dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, y un Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso ya no es unicidad. Esto, déjeme decirle, señor Polo, que ya no es unicidad, porque usted no puede ampliar y separar a Jesucristo, porque para usted tiene que ser su Dios unipersonal, y esos términos destruyen la unicidad. ¿Por qué? Porque como vimos con el testimonio de Oscar, que está en el primer video, véalo, ese testimonio de Oscar dice que para todo unicitario, hablar del Hijo de Dios en el altar, ¿sí?, está satanizado. No se puede hablar del Hijo de Dios en el altar. ¿Será que Polo en la congregación predica una cosa y en YouTube predica otra cosa? Sigamos escuchando a Polo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En ningún versículo de la carta del apóstol Pablo a Timoteo encontramos que el apóstol Pablo usa la palabra Dios para referirse al Hijo de Dios. Si escucharon, si escucharon. Vamos a escucharlo nuevamente aquí. Vamos a escucharlo nuevamente. Escuchen con atención. Es necesario Jesucristo, que usted ponga atención por a lo que le está hablando. mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Escuchen bien, con atención, la declaración de Polo. Escuchen bien. En ningún versículo de la carta del apóstol Pablo a Timoteo encontramos que el apóstol Pablo usa la palabra Dios para referirse al Hijo de Dios. ¿Será verdad lo que Polo nos está diciendo? ¿Será verdad eso? ¿Sí? ¿O no? ¿Usted qué opina? Vamos a Tito,
2:13. Bien, ¿qué dice aquí? Pero había tú lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, que los mayores hombres sean sobrios, señores y prudentes, señores en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo que las mujeres reverentes, ¿sí? Aquí está. Exhorta asimismo a jóvenes que sean prudentes. ¿Quién está hablando aquí, señor Polo? ¿Quién? Ahora fíjese en el versículo 13. Sí. Integridad, ser y palabra sana e irreprensible para que el que nos ponga se avergüence no teniendo nada malo decir además de nosotros, ¿sí? Bien, ¿sí? Fíjese bien aquí, ¿qué es lo que dice aquí Tito 2:13? Aguardando la feliz esperanza, la manifestación gloriosa del gran Dios y del Salvador nuestro Yahoshua el Mesías, ¿sí? Pero, ¿qué nos dicen otras traducciones? Lo mismo que aquí. Del gran Dios y del Salvador nuestro, Yeshua Hamashiach, ¿sí? Jesucristo. Amén. Vamos a ver otra Biblia. Vamos aquí mismo, ¿sí? A Romanos. Ok, vamos a ver. ¿Quién dice? De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Amén. ¿Sí? Jesucristo es Dios. Amén. Bueno, aquí nos dice 1 Juan 5:20. Sin embargo, sabemos que el Hijo de Dios, ¿sí?, está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y mediante su Hijo, ¿sí?, Yahoshua el Mashiach, estamos en el verdadero. Este es, ¿sí? ¿Quién es? Este es su Hijo Yeshua HaMashiach. Estamos en el verdadero. Este es el Elohim verdadero y la vida eterna. Amén. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Cómo que nadie dice que Jesucristo sea Dios? O sea, ¿por qué dice eso, Polo? Porque para él, la persona de Jesucristo, ¿sí?, no es Dios. La persona de Jesucristo no es Dios. Vamos a ver. Vamos a ver, Juan 20, creo que es 20:17. Vamos a ver. Yahoshua le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos, dile, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces Tomás respondió y le dijo, oh soberano mío, oh Elohim mío. Aquí está. ¿Sí? Para Apolo, Jesucristo no es Dios. Por eso él tiene que hacer, ¿sí?, él tiene que negar. Él tiene que negarlo, porque si él acepta eso, su unicidad gramaticalmente está destruida. Por eso él hace eso con inteligencia, ¿sí? Sigamos escuchando a Luis Polo. El apóstol Pablo en esta carta solamente y únicamente
habla de Dios para referirse al Padre. Segundo, el apóstol Pablo dice en esta carta a Timoteo que el Padre es el único y sabio Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17 dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que el Padre es el único Dios. En otras palabras, el Padre es el único Dios y el único sabio Dios, como se evidencia en las siguientes traducciones. Dios habla hoy. Honor y gloria por siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén. Observe que en esta versión Dios habla hoy, refiriéndose al Padre, dice: único Dios. Nueva versión internacional dice: por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, refiriéndonos directamente del Padre, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versión Reina Valera actualizada dice: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios. En esta versión también encontramos textual y explícitamente hablando acerca del Padre como el único Dios. Sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Si el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2 dice que el Padre es Dios, y en ese mismo capítulo, en el verso 17, dice que el Padre, aparte de ser Dios, es el único Dios, es sencillo y correcto interpretar que el apóstol Pablo en esa misma carta, en el capítulo 3, verso 16, al decir que Dios fue manifestado en carne, hace referencia al único Dios de Timoteo capítulo 1, verso 16, el cual es el Padre. Con esa declaración que nos está haciendo Polo, está negando que el que se hizo carne en Juan 1:18 fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está negando rotundamente a Jesucristo, lo está negando, ¿sí? Él no va a decir, ¿sí?, que el que se hizo carne fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Él fue manifestado en carne, o sea, Él fue manifestado en ser humano, en carne. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que se hizo carne, no fue el mismo Padre, ¿sí? Aquí dice: Yahweh nadie le ha visto jamás, el unigénito de Euclín, que está en el regazo del Padre, Él ha dado a conocer. Amén. Aquí está versículo 14, Juan 1:14. Y la palabra, o sea, el verbo, se hizo carne y acampó entre nosotros, o sea, tabernaculizó entre nosotros, ¿sí? Jesucristo, el Hijo de Dios, no el mismo Padre, como lo quiere dar a entender Polo. Está errado, está completamente errado, ¿sí? Sigamos escuchando a Polo.
Tercero, el apóstol Pablo, en su segundo capítulo de la carta a Timoteo, dice que el Padre es nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Como también lo dijo en el capítulo 1, verso 1. Leamos. Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Timoteo capítulo 2, verso 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El apóstol Pablo dice en Timoteo que el Padre es el Dios Salvador. Y como Dios Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para esto, leamos los siguientes versículos. Sí, pero en Juan, en Lucas capítulo 1, según a la visión que le dio Zacarías, dice que nos levantó un poderoso Salvador, Cristo el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. El Padre es nuestro Salvador, como dice Tito, ¿sí? Primera de Timoteo 1:1, como lo está expusiendo Polo, ¿sí? Pero el Padre levantó un poderoso Salvador. Lucas capítulo 1 y 2 nos explica también que Jesucristo es el Salvador, porque Él salvará a tu pueblo Israel. Amén. Gloria sea al Señor. Polo niega rotundamente a Jesucristo que sea Dios. Ya lo hemos escuchado, pero para que usted recuerde, vamos a escucharlo nuevamente, ¿sí? Para que recuerde y vea qué es lo que el Polo cree. Vamos a escucharlo. La gracia de Dios, refiriéndose al Padre, que niegan a Dios, quien es el Padre, el único soberano, y ponga esa I en mayúscula, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta I es muy importante porque muestra que el Hijo de Dios no es Dios ni soberano. ¿Sí escucharon? Vamos a ver un discípulo de Polo. Ese conoce a Polo y era de la misma congregación donde Polo, ¿sí?, es pastor. Es más, no sé si todavía sea miembro de la iglesia donde Polo es pastor. Lo voy a investigar, sí, pero de todos modos él es uno de sus discípulos. Vamos a ver qué es realmente lo que nos está diciendo este discípulo que es enseñado por Luis Polo. Jesús, el Hijo de Dios, no es Dios, sino que es el Señor. Escúchame bien, el Hijo de Dios no es Dios. Sí escuchamos, ¿verdad? Que el Hijo de Dios no es Dios, sino nuestro Señor. Sigamos con Polo. Timoteo capítulo 2, verso 3 al 5 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí en este verso vemos al Dios Padre como Dios nuestro Salvador. Verso 4, el cual, es decir, el Padre, quien es nuestro Dios Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5. En consecuencia al deseo de Dios en salvar a los hombres y al deseo de que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, el verso dice: porque hay un solo Dios, refiriéndose al Padre, quien es el Dios Salvador, de Timoteo capítulo 1, verso 1,
y Timoteo capítulo 2, verso 3, quien a su vez es el único Dios según Timoteo capítulo 1, verso 17. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Vamos a ver. 1 Timoteo 2, 3, 5. Vamos a ver. ¿Sí? 1 Timoteo 2, 3, 5. Vamos a ver. Sí, ok. Vamos a ver en el... Vamos a ver al... Deja ver si lo hallo. Sí, tengamos un poco de paciencia. Voy a buscar el Alan Nestlé en el griego a ver qué es lo que nos dice. Bueno, si no, vamos a agarrar esta Biblia. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Aquí está. Un solo Dios. La palabra es Heis. ¿Sí? Heis. Es uno. Solo, o sea, uno. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Una cosa, uno. ¿Sí? Es lo que dice. O sea, hay un solo Dios. ¿Sí? Pero también hay un solo mediador. ¿Sí? Uno. ¿Sí? Es incluido en el neutro gen. Uno. Uno solo. ¿Sí? Numeral primario, uno. Una cosa, uno. ¿Sí? Uno, un solo Dios y un solo mediador. ¿Sí? Que no son el mismo. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Que no son el mismo. No son el mismo. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando a Apolo. Y vamos a oír lo que, lo que nos dice. Porque lo dice es que como hay un solo Dios y un solo mediador, ¿sí? Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Vamos a escucharlo nuevamente, lo que él dice. Según Timoteo, capítulo 1, verso 17. 1 y 1. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia nos enseña que hay un solo mediador entre Dios, que es el Padre, y los hombres. ¿Quién es ese solo mediador? La Biblia nos dice que es Jesucristo hombre. Un hombre santo es el mediador entre el solo y único Dios, haciendo referencia al Padre y los hombres. Siempre que en la Biblia leemos que el Hijo es mediador, siempre debe ser identificado como Jesucristo hombre. Cuarto, Si escucharon, ¿verdad? Debe ser identificado como Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Polo no cree que Jesús sea Dios. Por eso dice, es un hombre santo. O sea, es un simple hombre. Un hombre que no tiene divinidad. Un hombre el cual no es el Hijo de Dios, porque Polo lo está negando. ¿Sí? Polo lo niega. Por eso él dice eso. Un hombre que el cual no fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Y que tenga la naturaleza del Padre. Todo eso lo están negando él. ¿Por qué? Porque todo unicidio cree lo mismo. Vamos a citar. Vamos a ver si aquí lo tengo. Ok, aquí está.
Vamos a citar al teólogo unicitario, ¿sí?, erudito, Jorge Mendizábal. Esto es lo mismo que cree Polo, mas no lo cree hace rato. Sencillamente por las dos naturalezas que él tenía. Él es Dios sobre todas las cosas por el Espíritu de Dios que estaba dentro de él. Y él es hombre por toda la naturaleza humana que nació de María. Cada vez que usted habla de Jesús como hijo de Dios, usted tiene que pensar la carne, la sangre, los huesos, la parte humana, visible y palpable. Cada vez que lo ve a Jesús como Dios, es la parte espiritual interna, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Jehová Dios se manifestó en carne, Jehová Dios estaba dentro de ese cuerpo humano. El cuerpo humano de Jesús es llamado Hijo de Dios, Cordero de Dios, Salvador del mundo. ¿Sí escucharon, verdad? Y esto no lo cree hace rato. Eso no lo cree hace rato. Además, Cerrato usa hasta el sarcasmo. Hasta el sarcasmo usa el Cerrato. No lo cree. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a Cerrato. Claro. Que Jesucristo, como toda la deidad, no es Dios. ¿Ah? En esto es contrario a lo que dice Pablo. Dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y habla de Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. O sea, como Dios tiene toda la plenitud de la deidad. Y dice el amigo Oscar que toda la deidad de Jesucristo como Dios no es Dios. Y yo le pregunté antes de empezar, le dije: Oscar, ¿para usted Jesucristo es Dios? Y dijo que no, que Jesucristo no es Dios como hombre. ¿Ah? Que Jesucristo no es Dios como hombre. Entonces, ¿cuáles son las tres manifestaciones del único Dios? ¿Ah? Dice: le doy gracias a Dios por hacerse hombre para salvarnos, le doy gracias a Dios, y que solamente hay un Dios. Y le da gracias a Dios por hacerse hombre. Entonces, al fin, ¿Jesucristo como hombre es Dios o no es Dios? Usted dice que no es Dios y que no defiende la deidad de Jesucristo como Dios, que no es Dios. Al fin, ¿qué? ¿Dios se hizo hombre o no se hizo hombre? Eso suyo que habla del orden de gloria, eso... La doctrina apostólica dice que hay un Dios que se hizo carne para salvarnos, pero hay un orden de gloria, y que Jesucristo no es Dios. Pero ¿cómo así? Dios se hizo hombre para salvarnos, pero no es Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dios se hizo hombre para salvarnos, pero no es Dios. ¿Cómo es eso, Polo? ¿Cómo es eso? Díganos. Dios se manifestó en carne, siendo Jesucristo, pero para usted Jesucristo no es Dios. ¿Cómo es eso, Polo? ¿Cómo? Díganoslo, Polo, díganoslo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso no lo entiende ni usted, amigo. Eso no lo entiende usted. Y para eso toma lo que dice Juan 20:28, cuando Tomás reconoce que ese hombre, perdón, ese hombre que resucitó en carne y hueso es Dios. Allí le está mostrando que ese hombre es Dios y usted dice que no es Dios. Allí le está mostrando que es Dios. Usted... ¿Qué hacemos, amados hermanos, con estas contradicciones unicitarias? Vamos a seguir escuchando a Polo. En Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Según Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Preguntamos, ¿cuál Dios, según el contexto de la carta a Timoteo, fue quien se manifestó en carne? La respuesta es Dios el Padre. El único Dios de Timoteo capítulo 1 verso 17.
fue el Dios Salvador de Timoteo capítulo 1, verso 1 y Timoteo capítulo 2, verso 3. Mentira. Tú estás negando que el que se manifestó en carne y el que se hizo carne fue el Verbo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que tú estás negando. Ahora, si el mismo Padre fue el que se manifestó en carne, pregunto, para ti, ¿el mismo Padre murió en la cruz como enseña tu maestro Alexander Escobar hace rato? ¿Quién murió en la cruz para ti? ¿La persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, o no murió el Hijo de Dios en la cruz? ¿Sí? ¿O me vas a salir con el cuento o el choro, ¿sí?, de que murió el Padre manifestado en carne, aunque no haya un texto que lo afirme que el que murió fue el Padre manifestado en carne? Esta es una gran mentira, porque ese que se manifestó fue el mismo que fue recibido arriba en gloria, fue el mismo que es sumo sacerdote, sí, bajo el orden de Melquisedec, fue visto por los ángeles, amén, gloria sea al Señor, anunciado y predicado. La muerte y la resurrección de Jesucristo es predicada por Pablo. Vana sería nuestra predicación si no decimos que Jesucristo resucitó. ¿Quién es ese Jesucristo? El Hijo de Dios. Eso es lo que tú estás negando, ¿sí? Sigamos escuchando a Apolo. Fue el solo Dios, haciendo referencia al Padre, de Timoteo capítulo 2, verso 5. Todo el contexto de la carta del apóstol Pablo indica claramente que el Dios quien se manifestó en carne en Timoteo 3:16 fue el Padre. Cuando la Biblia dice en Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne, es haciendo alusión al Dios viviente de Timoteo 3:15. En Timoteo 4:10 dice: porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El Dios viviente que encontramos en Timoteo 3:15 es el mismo Dios viviente que encontramos en Timoteo 4:10. Según Timoteo 4:10, este Dios viviente es el Salvador de todos los hombres, pero el Salvador de los hombres, según el contexto de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, es el Padre, según Timoteo capítulo 1 y Timoteo capítulo 2, verso 3. El Dios viviente de Timoteo 3:15 es el mismo Dios vivo de Timoteo capítulo 6, verso 17. El único, hablando del Padre, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Dios viviente de Timoteo 3:15 es el Padre que se manifestó en carne en Timoteo 3:16, quien también es el Dios viviente de Timoteo 4:10, que es el mismo Dios vivo de Timoteo 6:17, quien también es Dios nuestro Salvador, según Timoteo 1:1, Timoteo
2:3 y Timoteo 4:10, quien a su vez es el único Dios de Timoteo 1:17, quien también es el solo Dios de Timoteo 2:5. Toda la evidencia interna de la carta del apóstol Pablo a Timoteo registra, señala, puntualiza textual y explícitamente que fue la persona del Padre quien se manifestó en carne, según Timoteo 3:16. Dios les bendiga. Pablo está negando rotundamente que Jesucristo sea nuestro Salvador. Pero Lucas, capítulo 1, amén, gloria sea al Señor, dice en el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. O sea, Zacarías, padre de Juan el Bautista, ¿sí? Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, lleno, completamente lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, fíjese bien lo que profetiza diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Cómo lo redimió? ¿Sí? ¿Y cómo visitó a su pueblo redimiéndolo? Bien, aquí dice, aquí fíjese bien cómo dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, a los nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Amén. Eso es lo que está negando el pastor Polo. Amén. Gloria sea al Señor. Es tremendo, y las confusiones y errores epistemológicos que nos está mostrando el pastor Polo. Ahora, tocante con el tema de 1 Timoteo 3:16, a comparación de la palabra él, cheque mi segundo video de la mejor traducción de la Biblia al español, 1 Timoteo 3:16, segunda parte. Aquí está, ¿sí? Es teos, ¿sí? Pero fue adulterada, ¿sí? Es la palabra jos, el o el cual. Aquí está. Se convierte en teos, ¿sí? Aquí está. El comentario de Bruce M. Meyer, ¿sí? Un comentario textual al Nuevo Testamento, dice: con base en la evidencia externa, bueno, aquí ustedes lo leen con calma, pausan el video y lo leen, amén. Vamos a ver aquí, en este otro. Aquí se puede pausar el video y leerlo completamente, amén, véalo bien, ¿sí? Aquí está. Aquí está. Aquí está la otra. Y si no, vean mi video, 1 Timoteo 3:16, segunda parte. Aquí está. Amén. Bendiciones, gloria sea al Señor. Gracias a todos los que se conectaron. Amados hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que sea de edificación a sus vidas. Amén.